Buenos días, hoy les voy a resolver el problema 2 de la sección de toberas y ondas de choque, de flujos ideales en toberas y ondas de choque. El problema 2 pues dice así, ¿no? Se desea evaluar las características de un cohete que se utilizará para propulsar un misil. En esencia, el cohete consta de un depósito en donde se encuentra un gas a una presión P sub 0 constante y conocida, ¿de acuerdo? Aquí está. Y una tobera convergente-divergente de área de salida A sub S, que es igual a 2 veces el área mínima o el área de la garganta. En particular, se desea conocer el empuje suministrado por el motor del cohete y la relación de presiones que debe existir entre P sub 0 y la presión exterior en los siguientes casos. Es decir, para una serie de casos que nos van a determinar aquí, quiero saber cuánto vale el empuje que el motor realiza sobre el cohete. Y esos casos es cuando la tobera está adaptada, sabiendo que la presión de aquí es atmosférica, cuando existe una onda de choque justo aquí en la sección de salida y cuando existe una onda de choque en una sección por aquí, tal que el área de la onda de choque es 1,2 veces el área mínima. La segunda parte del problema me dice, bueno, suponiendo que el depósito posee una tobera solamente convergente de área mínima igual a esto de aquí, es decir, como si el cohete se acabara aquí en la sección mínima, ¿de acuerdo? Esta parte no existiera, pues entonces con las relaciones de presiones de los casos anteriores volver a calcularse los empujes, ¿de acuerdo? Bueno, antes que nada lo que vamos a calcular es el empuje, ¿de acuerdo? Muy bien, pues el empuje viene dado por las fuerzas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Eso es. Bueno, por lo tanto habrá que utilizar la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento, que me dice que la derivada con respecto del tiempo de la integral en el volumen de control de ρ por v, diferencial de volumen, más la integral sobre la superficie de control de ρv veces v menos la velocidad de las paredes de la superficie del control por n diferencial de s, pues es igual o menos la integral sobre la superficie de control de ρ de P, discúlpenme, de P, n diferencial de S, más la integral sobre la superficie de control, aquí las tenemos también, de tau prima por n diferencial de S, las fuerzas viscosas, y finalmente la integral en el volumen de control de la densidad por las fuerzas másicas diferencial de V. Por lo tanto hay que elegir un volumen de control. Yo el que voy a elegir es un volumen de control que está pegado a las paredes del cohete. Ven ustedes cómo estoy pintando aquí. Y en el área de salida, es decir, que mi volumen de control está encerrado por las superficies en contacto con las paredes, que serían estas de aquí, SP, ¿de acuerdo? Más el área de salida. Voy a poner la dirección normal, ¿vale? En ese área de salida. Segundo, mi volumen de control está en reposo, no se mueve. Luego las velocidades del volumen de control son 0. Y después no me dicen nada, pues voy a suponer que mi problema es o está en régimen estacionario. Es decir, las derivadas con respecto al tiempo de lo que ustedes quieran, de cualquier variable fluida es nula. Al ser además un problema de gases, pues las fuerzas másicas son despreciables. ¿De acuerdo? Bueno, con todos esos requisitos lo que tendremos es que la primera integral es nula, por ser un problema estacionario, la velocidad del volumen de control es 0 y las fuerzas másicas son despreciables. ¿De acuerdo? De tal forma que la integral del balance de la cantidad de movimiento, con esta hipótesis, pues me queda que la integral sobre las superficies del volumen de control sería el área de salida más las superficies en contacto con paredes de ρv veces v por n diferencial de s es igual a menos, déjenme si quieren ustedes, igual, la integral sobre el área de salida más las superficies de las paredes de Pn diferencial de S, más lo mismo, superficie de salida más superficie en contacto con las paredes de tau prima por n por diferencial de S. Bueno, ya saben ustedes que en todas las superficies en contacto con pared v por n es 0, ¿verdad? No puede haber flujo a través de estas paredes, la velocidad normal tiene que ser nula, de tal forma que la integral primera solamente es a través de la superficie de salida.
de la cantidad ρv, v por n diferencial de S. ¿De acuerdo? En la parte de la derecha, déjenme agrupar las integrales en las áreas de salida y las integrales en la superficie en contacto con las paredes. Agrupo estas dos escribiendo el tensor de esfuerzos completo, ¿verdad? Vale. Bueno, ya saben ustedes que esto de aquí no es más que la fuerza de la pared sobre el fluido, que es igual, por acción y reacción, a menos la fuerza del fluido sobre el cohete, sobre la pared, ¿de acuerdo? Sobre la pared sólida, ¿de acuerdo? Vale. Normalmente en las secciones, ¿vale? Vamos a suponer magnitudes uniformes, las secciones de salida, por lo tanto los gradientes son pequeños y típicamente las fuerzas viscosas son despreciables, ¿de acuerdo? En la sección de salida. Y finalmente, como me piden el empuje, ¿vale? Esta es la fuerza que realizaría el interno, ¿de acuerdo? El fluido interno. Como también tenemos un fluido externo, que es, en este caso, aire o gas, remansado, está quieto a presión P sub A, pues también tenemos que incluir la fuerza de la parte exterior. Ello, ya saben ustedes que se hace sencillamente incluyendo aquí P menos la presión a la cual está el fluido que está por fuera, ¿de acuerdo? De tal forma que lo que yo tendría aquí, para calcular todas las fuerzas que el fluido hace, sería la integral sobre A sub S de ρv, v por n diferencial de S, igual a menos la integral sobre A sub S de P menos la presión atmosférica, que es la presión del fluido en reposo que está fuera, y aquí me quedaría menos la fuerza total que el fluido ejerce sobre el sólido, ¿de acuerdo? Lo que sería menos el empuje, que es un vector, ¿de acuerdo? Muy bien, pues nada, vamos a realizar esta pequeña integral. El producto V por N en la sección de salida, la normal va hacia afuera, obviamente la velocidad del fluido también, ¿de acuerdo? Vs iría hacia afuera, el producto escalar es positivo. La componente de la velocidad, eje X, eje Y, la componente de la velocidad va a lo largo de la dirección Y en sentido negativo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto es menos V en dirección Y, y esto V por N es positivo, que también vale V. Por lo tanto, este primer término, ¿de acuerdo? Pues no sería nada más, que menos ρ, la velocidad de salida al cuadrado, por el área de salida en la dirección Y, ¿vale? En la parte de la derecha, pues nada, lo que me quedaría es la integral de presiones, que son uniformes. El vector normal en la salida va hacia abajo, ¿de acuerdo? Luego lleva dirección menos I. El menos I, con este menos, pues me queda más P menos P sub A por A sub S en dirección E sub I. Y aquí me quedaría el empuje, que obviamente esto es dirección I, pues el empuje será de módulo E, si quieren ustedes, y obviamente en la dirección I, ¿vale? Bueno, pues eliminando ya la componente vectorial, lo que uno obtendría es que el empuje en la dirección I vertical, déjenme llamarlo E sub I si quieren, pues es igual, paso el término convectivo a la derecha, el término de menos E a la izquierda, me queda que esto es igual a ρ V sub S al cuadrado por el área de salida, más P menos P sub A por el área de salida. Observen que ρ V sub S por el área de salida se puede escribir como ρ V sub S por el área por V sub S. Y esto no es más que el gasto, ¿de acuerdo? Que pasa por allí. El segundo término, obviamente, queda igual P menos P sub A por el área de salida. De tal forma que, resumiendo, el empuje en dirección Y positivo, ¿vale? Esta parte al menos es positiva. El cohete, al echar el chorro hacia abajo, pues siente un empuje en la dirección contraria, ¿vale? Muy bien. Pues se escribe como el gasto multiplicado por la velocidad de salida más la cantidad P menos P sub A por el área de salida.
acuerdo? Muy bien, pues ahí tenemos el gasto. ¿Vale? Vale. Ahí el gasto, puñetas, el empuje. ¿De acuerdo? Bueno, ya lo tenemos. Volvamos al problema. Sabiendo que es el empuje, necesito conocer, para conocer el empuje, necesito conocer el gasto, la velocidad en la salida y la presión. Recuerden que esto está evaluado en el área de salida. Déjenme, por lo tanto, escribir presión de salida, presión de salida, presión de salida y presión en la salida. Esas son las tres cantidades que yo necesito conocer. El gasto, la velocidad en la sección de salida y la presión en la sección de salida para poder determinar el empuje. ¿De acuerdo? ¿Vale? Muy bien, pues vamos con el primero de los casos. El primero de los casos me dice, supongamos que la tobera está adaptada, ¿de acuerdo? Es decir, la presión aquí P sub 0 es la apropiada para que el flujo en esta tobera convergente-divergente sea tal que la tobera esté en condiciones adaptadas. Observen que me piden conocer el empuje y la relación de presiones que debe de existir entre P sub 0 y la presión exterior, que es presión atmosférica, para que la tobera esté adaptada, haya una onda de choque en una sección y haya una onda de choque en otra sección. ¿De acuerdo? Pues vamos con la primera, tobera adaptada. ¿Qué significa que la tobera está adaptada? Pues la tobera está adaptada significa varias cosas. La primera es que la garganta, es decir, el área mínima, como llamaba sub m, está en condiciones críticas. Vaya por eso, perdone. Condición críticas. Quiere decir que el MAC ahí, el MAC sub m, vale 1. ¿Qué más? El flujo es isentrópico en toda la tobera. Y tercero, el flujo se adapta a la salida. La presión de salida coincide en la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Estas son las tres condiciones. Con esas tres condiciones yo necesito saber, para que se cumplan estas tres, cuánto vale P sub 0 partido por P sub A, es decir, la relación que hay entre la presión dentro del depósito y la presión que hay aquí a la salida, no en la atmósfera. Y una vez que la tenga, necesito calcular el gasto, la velocidad y la presión a la salida. Bueno, la presión a la salida es fácil, me la da la condición de tobera adaptada. ¿Vale? Y por lo tanto el término PS menos P sub A, presión a la salida menos P sub A, desaparece. De tal forma que en el caso de la tobera adaptada, pues está claro que el empuje será igual al gasto por la velocidad de salida. Eso para empezar. Ahora tenemos, fíjense, una tobera convergente-divergente, donde la garganta está en condiciones críticas y el flujo es isentrópico en toda la tobera. Esas dos condiciones me permite aseverar lo siguiente. Lo primero, que el gasto es el gasto crítico, ¿vale? Y además que se cumplen las relaciones para poder aplicar la figura 17.7. ¿De acuerdo? ¿Qué figura es esa? Pues es esta figura de aquí. En esta figura tenemos en el eje horizontal número de Mach y en el eje vertical tenemos la relación entre cualquier área dividida por el área crítica. ¿De acuerdo? Cualquier área de mi tobera dividida por el área crítica. En nuestro caso, ¿vale? El área crítica no es más que el área de la garganta, porque la garganta está en condiciones críticas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Como necesito conocer las condiciones en la salida, pues voy a escribir o intentar escribir las condiciones en la salida, sabiendo que el área de la salida es 2 veces el área mínima. ¿De acuerdo? Lo tenemos aquí arriba. Eso quiere decir, en el área de salida partido por área mínima es igual a 2, pues según esa tabla, esa es función exclusivamente del número de Mach a la salida, ¿vale? Vamos a la tabla. Entonces, área dividido
por el área crítica. Aquí tenemos el 2, disculpen, es que el ratón se alarga, ahí tenemos el 2, ¿de acuerdo? Lo voy a marcar, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el 2. Si quieren, otro color en rojo voy a poner. Aquí tenemos, perdón, ahí no, ahí está el 9 y pico, caché la Habana. El 2 estaría, pues aquí, creo, o sea, 0. Aquí. Fíjense que con este valor hay dos opciones de número de Mach, ¿vale? Uno este y otro este valor de aquí, ¿de acuerdo? Esto, cualquiera de los dos valores obedece a la solución de Tobera convergente-divergente con la garganta en condiciones sónicas. Esta parte correspondería a un flujo subsónico y esta segunda corresponde a un flujo supersónico. En el caso de la Tobera adaptada, el flujo a la salida es supersónico, ¿de acuerdo? No lo he puesto aquí, ¿vale? Lo incluyo, flujo supersónico. Eso me dice que de las dos opciones, obviamente esta que me da un Mach de 0,3 no puede ser. La que estoy buscando es esta de aquí y el número de Mach pues da 2,2, ¿de acuerdo? Es decir, que esta gráfica de aquí me permite afirmar que el Mach a la salida es igual a 2,2. ¿De acuerdo? ¿Vale? Ya tengo el número de Mach a la salida. Muy bien, la presión a la salida es la atmosférica y yo lo que necesito, que también me piden, es cuánto ha de valer esta presión para que se cumplan todas esas condiciones. Bueno, pues muy fácil, conocido el Mach a la salida y conocida la presión a la salida, solamente tengo que utilizar que el flujo es isentrópico en toda la tobera y por lo tanto las magnitudes de remanso se conservan. Entonces la magnitud de remanso en una tobera que está pegada a un depósito cuya presión es P sub 0, pues la magnitud de remanso en esa tobera, al menos a la entrada, es P sub 0. Si se conserva esa magnitud de remanso en toda la tobera, pues esa será su presión de remanso en toda la tobera. Por lo tanto, la presión en el depósito, que es la presión de remanso a la entrada de la tobera, permanece constante en toda la tobera. Pues tiene que verificar que es igual a la presión en cualquier punto por 1 más gamma menos 1 partido por 2 por el Mach en ese punto elevado al cuadrado y elevado a gamma partido por gamma menos 1. ¿De acuerdo? Si particularizamos en la salida, pues esa presión de remanso, que es la del depósito, tiene que ser igual a la presión a la salida, que es la atmosférica, por 1 más gamma menos 1 dividido por 2 por Mach al cuadrado elevado a gamma partido por gamma menos 1. No me dicen nada, yo voy a suponer que el gas es el aire, gas diatómico, con lo cual gamma es igual a 1,4 y si me hiciera falta Rg es igual a 2,87 julios partido por kilogramo y por Kelvin, ¿de acuerdo? Si me hiciera falta. ¿Vale? Lo supongo. ¿Vale? Esto es particularizado en la salida. Como el Mach a la salida lo conozco y la presión atmosférica también, pues es fácil deducir de aquí que la presión en el depósito dividido por la presión atmosférica, que es la que hay a la salida, pues no es más que 1 gamma menos 1 partido por 2 por el Mach a la salida al cuadrado elevado a gamma partido por gamma. Operando un poco, pues lo que se obtiene es que P sub 0 partido por P sub A, pues aproximadamente son 12,5 atmósferas. Porque la presión a 12,5, perdona, discúlpenme, es división de presiones, ¿de acuerdo? O lo que es lo mismo en términos ya absolutos, la presión que tiene que haber en el interior son 12,5 veces la presión atmosférica que se mide en atmósferas. ¿De acuerdo? Ya tenemos cuánto vale la relación que me piden y por supuesto la presión en valor absoluto. ¿De acuerdo? Muy bien, para el empuje tengo la presión a la salida, necesito el gasto y la velocidad a la salida. ¿De acuerdo? Vamos a analizar el gasto. ¿Vale? Según la definición que tienen las notas, bueno, pues el gasto que se conserva a través de un flujo en una tobera, ¿vale? Pues es igual a ρ sub 0 por A sub 0 por la sección en cualquier posición de esa tobera multiplicado por el número de Mach en dicha sección y por 1 más gamma menos 1 dividido por 2
por el Mach en esa sección al cuadrado elevado a gamma más 1 partido por 2 por 1 menos gamma. Esta la nota la tienen en las notas, ¿no? En los apuntes de teoría. Vamos a fijarnos un poco en la cantidad ρ sub 0 por A sub 0, que no es más que la densidad evaluada en condiciones de remanso y la velocidad del sonido evaluada en condiciones de remanso, es decir, en nuestro caso en las del depósito que hay aquí, ¿vale? Evaluada en este depósito. Muy bien. Como el gas es ideal, yo puedo aplicar que P partido por ρ es igual a RGT. Perdón, el gas es perfecto y cumple la ley de los gases ideales. Luego la densidad, yo la puedo escribir como la presión P sub 0 partido por RGT sub 0, ¿de acuerdo? Por otro lado, la velocidad de sonido para este tipo de gases no es más que gamma por RG por la temperatura elevado a un medio. Esa es la velocidad de sonido. Si yo opero un poco, pues esto lo que me queda es gamma partido por RG elevado a un medio por P sub 0 partido por T sub 0 elevado a un medio, ¿vale? De tal forma que yo puedo reescribir el gasto de esta forma. En vez del ρ sub 0 por A sub 0, pues oiga, pongo el gamma partido por RG, que multiplica un medio de la presión de remanso, partido por la raíz cuadrada de la temperatura de remanso, y ahora, pues por el área que yo elija dentro de la tobera, el número de Mach en dicho área, y por 1 gamma menos 1 partido por 2, ese Mach elevado al cuadrado, elevado a gamma más 1 partido por 2 por 1 menos gamma. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Me hace falta también la velocidad a la salida. ¿De acuerdo? La velocidad a la salida. Bueno, la velocidad a la salida uno la puede escribir en función del número de Mach a la salida por la velocidad del sonido a la salida. ¿De acuerdo? El Mach a la salida pues ha de ser el que sea y la velocidad de sonido pues no es más que gamma por RG por la temperatura a la salida elevado a un medio. Recuerden que en los flujos de toberas, si es isentrópico, todas las magnitudes de remanso se conservan, es decir, la presión de remanso, la densidad de remanso y la temperatura de remanso se conservan. Pero si hubiera ondas de choque, y ya lo digo porque en algunos de los casos va a haber ondas de choque dentro de la tobera, o por lo menos en algún caso, aunque haya ondas de choque, lo que sí es cierto es que la temperatura de remanso se conserva. Haya o no onda de choque. Eso quiere decir que la temperatura de remanso al principio y al final de la tobera, haya o no onda de choque, es la misma. Si eso es así, haya o no onda de choque, entonces se verifica que la temperatura de remanso ha de ser igual a la temperatura en cualquier sección por 1 más gamma menos 1 partido por 2 Mach en dicha sección elevado al cuadrado. Y en concreto en la salida, en nuestro caso. ¿Vale? Muy bien, eso quiere decir que la temperatura a la salida no es más que la temperatura de remanso, que se conserva, por 1 más gamma menos 1 dividido por 2, Mach a la salida al cuadrado, elevado a menos 1. Como aquí tengo las temperaturas elevado a un medio, bueno, pues elevado a un medio, elevado a un medio, elevado a menos un medio. Y eso me permite escribir que la velocidad a la salida es igual al Mach que haya a la salida por gamma por RG elevado a un medio por la temperatura a la salida elevado a un medio, que es la temperatura de remanso elevado a un medio por 1 más gamma menos 1 partido por 2 Mach en la salida al cuadrado elevado a menos un medio. Haya o no haya onda de choque. Muy bien, ya tengo la expresión del gasto en función del Mach en la sección que yo quiera, la presión de remanso y la temperatura de remanso. El resto son constantes conocidas. Y también tengo aquí la expresión de la velocidad que haya a la salida en términos de la temperatura de remanso, haya o no haya onda de choque. ¿De acuerdo? Ojo, el gasto también se conserva, haya o no haya onda de choque. ¿Vale? Pues si combino estas dos cantidades, o estas dos expresiones, yo puedo decir, esto queda muy feo ahí, que la cantidad
gasto por velocidad a la salida, que es la que quiero escribir, gasto por velocidad a la salida, ¿se dan cuenta? Pues gasto por velocidad a la salida la puedo escribir como la de arriba, que es gamma partido por RG elevado a un medio, presión de remanso dividido por T sub 0 elevado a un medio, por el área, bueno, por el área que uno quiera, el Mach en dicho área, por 1 más gamma menos 1 partido por 2, ese Mach al cuadrado elevado a gamma más 1, partido por 2 por 1 menos gamma, y por la velocidad a la salida, que resulta ser el Mach a la salida, gamma por RG elevado a un medio, por la temperatura de remanso que se conserva, y por 1 más gamma menos 1 dividido por 2 por el Mach a la salida al cuadrado elevado a menos un medio. ¿De acuerdo? Por una parte, la temperatura de remanso se cancela, ¿vale? Y operando un poco, lo que llego es que el gasto por la velocidad de salida es igual. Aquí el gamma medio, me queda un gamma, y el RG arriba y el RG abajo elevados a un medio también se cancelan. ¿De acuerdo? Entonces me queda que el gasto pues no es más que gamma por la presión de remanso por el área que uno quiera, por el Mach evaluado en dicho área al cuadrado multiplicado por gamma menos 1 partido por 2 y más 1, elevado a gamma más 1 partido por 2 y por 1 menos gamma, y me queda el Mach en la salida por la cantidad 1 más gamma menos 1 dividido por 2 por el Mach en la salida al cuadrado elevado a menos un medio. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tengo la expresión de G por V sub S, el gasto por la velocidad de salida en términos de la presión de remanso, Mach en una sección, la que a mí me dé la gana, dentro de la tobera, y el Mach a la salida. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a remarcar más bien, encuadrar esta expresión de aquí que utilizaremos. Vamos con el caso primero. ¿Vale? Vamos con el caso primero. Teníamos flujo isentrópico, etcétera, etcétera. Teníamos ya, por lo tanto, aquí el P sub S, la presión de remanso, el Mach a la salida también. Lo único que me queda de esta expresión, tenemos el P sub 0 comparado con presión atmosférica, tenemos el Mach a la salida, lo único que me queda ya es evaluar el Mach en un área cualquiera, que puede ser el de la salida, ¿vale? Muy bien, pues si yo evalúo en este caso el Mach en la salida, o si evalúo más que el Mach en la salida, esta expresión en la salida, ¿vale? Tendré que en nuestro caso, pues el gasto por la velocidad de salida no es más que gamma por P sub 0. P sub 0 me han dicho que son 12,5 atmósferas, 12,5 atmósferas, ¿vale? Pues sería igual por 12,5 atmósferas, hay que tenerlo aquí presente, atmósferas, por el área, que van evaluándolo en la salida, el área de salida es 2 veces el área mínima, y aquí me quedaría el Mach a la salida, que con este pues sería un Mach a la salida elevado al cuadrado, y aquí tenemos pues el mismo factor elevado a distintos exponentes. Si lo combinamos, gamma menos 1 partido por 2 por el Mach a la salida al cuadrado, y ahí tenemos gamma más 1 partido por 2 por 1 menos gamma y menos un medio. Pues nada, sería gamma más 1 menos 1 menos menos más gamma. Pues 2 gamma partido por aquello, gamma partido por 1 menos gamma. ¿De acuerdo? Eso es lo que sería. Aquí ya conozco todo, ¿de acuerdo? Con el Mach a la salida. Y si uno ejecuta aquello, pues lo que obtendría es que el gasto por la velocidad de salida, ojo que esta presión está en atmósferas, ¿de acuerdo? Para que nos dé en el sistema internacional hay que saber que una atmósfera es 1,013 por 10 elevado a 5 pascales, que son newtons partido por metro cuadrado. Entonces, si el área me la dan en metro cuadrado, el producto de todo esto de aquí es newtons, ¿de acuerdo? Y si uno hace los números, pues debe de salir algo parecido
a unos 16,5 por 10 elevado a 5 veces el área mínima en metros cuadrados newtons. ¿Vale? Ya tenemos esa parte de ahí. En cuanto al empuje, es esa parte de ahí más PS menos PA por A sub S, pero PS en este caso es igual a PA, este término es nulo, y por lo tanto, ¿vale? Es decir, como PS menos PA es igual a 0, eso quiere decir, por tanto, que el empuje que hay en este caso es igual a G por VS, como he dicho, son 16,5 aproximadamente, ¿no? Por 10 elevado a 5, veces el área crítica expresada en metros cuadrados, pues todo eso sería en newtons. ¿De acuerdo? Ya tendríamos el empuje. ¿Vale? Muy bien. Segundo caso. Hay una onda de choque en la sección de salida. ¿Vale? Bueno. B. Onda de choque justo en A sub S. Tendríamos lo siguiente. ¿Vale? Vaya por Dios. Este sería parte del cohete, el área mínima, el área de salida, y lo que me dicen, aquí va la presión P sub 0, aquí vale presión atmosférica, y me dicen que hay una onda de choque justo aquí, ¿de acuerdo? Justo en el área de salida. Onda de choque. ¿Vale? Entonces, fíjense, voy a llamar a este el punto 1 y a este el punto 2. Fíjense que hasta 1 hasta el punto 1 tenemos flujo isentrópico en toda la tobera. Al haber una onda de choque aquí, significa que el Mach en 1 tiene que ser mayor que 1. Luego, la tobera tiene que estar en condiciones críticas. Mach en M vuelve a ser a 1. Porque si no, ya que, o si quieren ustedes, ya que el Mach en 1 tiene que ser mayor que 1 para que exista una onda de choque. Recuerden, las ondas de choque solo pueden darse en Mach mayor que 1. Luego el Mach tiene que ser 1 aquí. ¿Vale? Y por lo tanto el gasto es crítico, ¿de acuerdo? Fíjense que tenemos casi las mismas condiciones que antes. Garganta en condiciones críticas, flujo isentrópico en toda la tobera y Mach en la salida, justo antes de la onda de choque, en el punto 1 mayor que 1. Lo que no se cumple es esto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque hay una onda de choque aquí. ¿Vale? Hay una onda de choque aquí. Pero en todo el resto es exactamente igual que antes. Entonces tendré que utilizar las relaciones a través, o de salto, a través de las ondas de choque. Y para eso necesito conocer el Mach a la entrada. El Mach a la entrada es facilísimo de calcular. De hecho, lo hemos calculado en el caso anterior. Porque toda esta parte es flujo isentrópico y hasta llegar a 1, justo a la salida, ¿vale? La tobera está adaptada y flujo isentrópico. Luego podemos de nuevo emplear la figura 17 para decir que área de salida partido por área mínima que está crítica. Esto es 2, es solamente función del Mach a la salida antes de la onda de choque, es decir, del Mach en el punto que yo he llamado 1, justo aquí antes de la onda de choque. Eso es exactamente lo que calculamos antes. ¿Vale? Y el Mach justo antes de mi onda de choque sería el que antes había la salida, que no había onda de choque, ¿verdad? Pues ahora sería el Mach justo antes de la onda de choque es 2,2. Ya tenemos el Mach justo antes de la onda de choque. Entonces, ahora veamos saltos a través de onda de choque. Y eso me lo da esta figura de aquí. Déjenme borrar primero esta parte para no olvidarnos. ¿De acuerdo? Y eso me lo da esta figura de aquí, ¿vale? En el eje horizontal aparece el valor del Mach a la entrada, antes de la onda de choque, y en el eje vertical aquí aparecen pues el Mach después elevado al cuadrado, esta curva azul, y el salto de presiones de remanso, ¿vale? Bueno, pues cogiendo el 2,2, ¿de acuerdo? En el caso de
la que hemos visto antes, el 2,2, pues sería 2,2 sería esta vertical de aquí. Pumba. Pues tengo que el MAC a la salida al cuadrado es 0,3 y tengo que la relación de presiones es aproximadamente 0,65. ¿Se dan cuenta? Pues entonces, entrando en esta curva de aquí, se tiene que el MAC detrás de la onda de choque, aquí en 2 elevado al cuadrado, y la presión de remanso en 2 partido por presión de remanso 1, que no es más que presión de remanso en 2 partido por la presión de remanso en el depósito, que es P sub 0, ¿verdad? Pues tienen esos valores. Hemos dicho antes que el MAC al cuadrado, hemos dicho que es 0,3, ¿vale? Que es 0,3, ¿vale? Y el salto de presiones, pues 0,65. Vamos allá. Este sería, por lo tanto, 0,65 y esto sería 0,3. Es decir, que el MAC en 2 sería la raíz cuadrada de 0,3, que si me permite un momentillo. Vamos a ver, la raíz cuadrada de 0,3, pues un momentico. 0,547, ¿vale? Muy bien, ya tengo las condiciones detrás de la onda de choque. Recuerden que la temperatura de remanso se conserva. Temperatura de remanso sería la que hubiera en el depósito. Pero ya tengo estas cantidades de aquí. Yo necesito, porque lo que quiero es calcular el empuje, necesito gasto, velocidad y presión a la salida. ¿De acuerdo? Presión en este caso justo después de la onda de choque. Observen que el flujo aquí está parado, aquí es subsónico, Mach unidad y supersónico. Y detrás de la onda de choque el flujo es subsónico. ¿De acuerdo? En 2 el flujo vuelve a ser subsónico. Por lo tanto, justo detrás de la onda de choque el flujo ve el tipo de condición que hay aquí. Es decir, el flujo aquí detrás se adapta a la presión termodinámica que hay detrás, al ser subsónico. Entonces, al ser subsónico, el flujo en 2 se adapta a la presión de la descarga, del depósito de descarga, ¿vale? Bueno. Que en este caso es la presión atmosférica. Luego yo sé que la presión termodinámica en 2 ha de ser igual a la presión atmosférica. Bien, el flujo entre ahí, como conozco la presión de remanso detrás, ¿vale? Pues tendré que la presión de remanso en 2 será igual a la presión que hay termodinámica en ese punto por 1 más gamma menos 1 dividido por 2 por el MAC en ese punto al cuadrado elevado a gamma partido por gamma menos 1. Esta es la expresión de la presión de remanso, ¿de acuerdo? Pero estamos ya aquí detrás de la onda de choque. Muy bien. Como sé que la presión termodinámica en 2 es la atmosférica, pues sustituyo ese 2 por un A, ¿de acuerdo? Presión atmosférica. Y por otro lado, sé que la presión de remanso en 2 es 0,65 veces P sub 0. Luego esto me quedaría que 0,65 veces la presión que hay en el depósito tiene que ser igual a P atmosférica por 1 más gamma menos 1 dividido por 2 por el MAC en 2 elevado al cuadrado, y todo ello elevado a gamma partido por gamma menos 1. ¿Se dan cuenta? De tal forma que ya tengo cuánto vale el ratio entre la presión en el depósito y la presión fuera, la presión atmosférica. 1 partido por 0,65 por 1 más gamma menos 1 dividido por 2 por el MAC en 2 al cuadrado elevado a gamma partido por gamma menos 1. ¿De acuerdo? ¿Vale? Muy bien, pues uno ya hace los números, ¿vale? Entonces, si me permiten hacerlo, pues tengo que P sub 0 partido por presión atmosférica sería igual. Vamos a ver, la calculadora. El MAC a la salida lo tenemos aquí, elevado al cuadrado me lo piden, ¿vale? Pues es 0,3, si no me he equivocado. Pues tendríamos 0,3 elevado al cuadrado, a ver, 0,3 elevado al cuadrado,
por gamma menos 1 partido por 2. Gamma es 1,4, que menos 1 es 0,4, que entre 2 es 0,2. Luego mac al cuadrado por 0,2. Más 1. Y esto elevado a gamma, que es 1,4, entre gamma menos 1, que es 0,4. ¿Vale? Vaya por eso. A ver qué hemos hecho aquí, déjenme repetir. 0,3 elevado al cuadrado por 0,2 más 1. Y esto elevado a 1,4 entre 0,4. Me da 1,064. Y eso entre 0,65, perdón. Y entre 0,65. Pues me da a 1,63. Es 1,64 prácticamente, lo que es lo mismo. P sub 0 es igual a 1,64 atmósferas. ¿De acuerdo? Es decir, para que yo tenga esa onda de choque justo a la tobera, fíjense que la presión que necesito en el depósito es bastante más pequeña que la que necesitaba en el primer apartado. ¿De acuerdo? Es bastante más pequeña. El primer apartado eran casi 12 veces, ¿no? 12,5 atmósferas. Bueno, por ahora es bastante menor. 1,64 atmósferas. ¿De acuerdo? Pues bien, ya tengo el salto de presiones, ¿vale? También por la condición de contorno justo aquí, ya conozco que la presión en 2 es la presión atmosférica, ¿de acuerdo? La presión en la salida es la presión atmosférica, ¿de acuerdo? No se olviden de esta cantidad de aquí. De tal forma que en esto, pues lo que me queda obviamente es que el empuje en dirección Y es igual al gasto por velocidad de salida más P menos P sub A, P de salida por el área de salida, pues este segundo término vuelve a ser 0, porque la presión justo aquí detrás de la onda de choque, ¿vale? En la parte de la onda de choque cara de fuera, digámoslo así, es presión atmosférica. Luego necesito calcular el gasto por la velocidad de salida. Muy bien, de nuevo, el hecho de que la tobera está en condiciones críticas, sabemos que el gasto es el gasto crítico, ¿de acuerdo? Muy bien, el gasto crítico, si aquí tenemos la expresión del gasto en general, el gasto crítico es cuando particularizamos toda esta cantidad en la sección que está crítica, es decir, en el área mínima donde el MAC vale unidad. ¿Se dan cuenta? Luego el gasto crítico, evaluado en mi garganta, es el mismo que sale por todos lados. En la garganta sería gamma partido por RG elevado a 1 medio, P sub 0 partido por T sub 0 elevado a 1 medio, ese es el prefactor que hay, A sub M por el número de Mach en la garganta, que vale 1, déjenme hacerlo aquí, este es el prefactor, área mínima, el de la garganta, número de Mach vale 1 y esto vale 1, de tal forma que me queda 1 más gamma menos 1 partido por 2, que no es más que gamma más 1 partido por 2. Quedaría gamma más 1 partido por 2 elevado a gamma más 1 partido por 2 y por 1 menos gamma, ¿vale? Ese sería el gasto crítico. En cuanto a la velocidad de salida, pues ya la teníamos aquí, es esta expresión de acá, ¿vale? Bueno, pues voy a volver a escribirla aquí abajo. Déjenme seleccionarla, la velocidad de salida. Tenemos el gasto crítico, la voy a inyectar aquí. Perdón. Ahora sí. Esta es la velocidad de salida, ¿vale? Está evaluada en la Mach, en la salida, que es lo que aquí sería el Mach en 2, detrás de la onda de choque, y este es el gasto crítico, ¿vale? Pues si los multiplico, tendré que G sub S, perdón, que gasto por V sub S es igual, ya saben que el T sub 0 se me va a ir, el RG también, el gamma va, pues me quedaría una expresión similar a la de antes, que es gamma por P sub 0
Y ahora me quedaría el área mínima, el área de la garganta, por gamma más 1 partido por 2 elevado a gamma más 1 partido por 2 y por 1 menos gamma. Y ahora pues me quedaría el MAC a la salida, el T sub 0 se ha ido, el T sub 0 elevado en medio, por 1 más gamma menos 1 dividido por 2 por el MAC en la salida al cuadrado elevado a menos 1 medio. ¿Vale? Pues ya está, haciendo las sustituciones apropiadas. El P sub 0, aquí tendría gamma, bueno, ya está, ¿no? O sea, no hay mucho más que hablar porque el MAC en la salida, bueno. Por 1 menos gamma, y el MAC a la salida, pues hemos dicho que es el MAC en 2. Esa sería la expresión, ¿de acuerdo? Donde el MAC en 2 lo tenemos, 0,547, o MAC al cuadrado es sencillamente 0,3. Estos son factores gamma, ¿vale? Conocidos, y P sub 0, pues en este caso es 1,64 atmósferas, ¿de acuerdo? Si uno realiza las operaciones, pues lo que obtiene es que G por V sub S, déjenme hacerlo, porque no lo tengo hecho, así que aprovecho y lo voy haciendo con ustedes. Si me equivoco, pues ya saben, me disculpan. MAC al cuadrado es 0,3. Pues venga, tenemos 0,3 elevado al cuadrado. El gamma menos 1 es 0,2. Esto más 1. Más 1, pumba. Eso elevado a menos 1 medio. O sea, les traigo la raíz cuadrada. 1 partido por eso. Ahora multiplico por el MAC a la salida, que es 0,547. Igual. Ya tengo todo este factor, ¿vale? Lo multiplico por gamma y por el P sub 0, que es 1,64. Y lo guardo en memoria. Y ahora me queda por ejecutar todo este factor de aquí. Y ese factor es gamma más 1, 2.4 entre 2 es un 1.2, elevado a... Arriba tengo gamma más 1, que es 2,4, ¿no? Sí, 2,4, entre 1 menos gamma menos 0,4 menos 0,8. 0,8 cambiado de signo, cierro. Igual. Ese factor es 0,5787, ¿vale? Por la memoria de antes, pumba. Me da igual a 0, si me he equivocado, pues lo siento, 0,772 veces por 10 elevado a 5 el área mínima, ¿de acuerdo? En newtons. Eso es lo que me da, ¿de acuerdo? 0,72. Para pasar esto, recuerden que la P sub 0 está escrita en atmósfera y para pasarla a pascales, pues hay que multiplicar por 10 a la 5, de ahí que sale este número de aquí. Por lo tanto, eso significa que el empuje en dirección vertical, que no es más que el gasto por la velocidad de salida, pues es 0,72 por 10 elevado a 5 veces el área de esa garganta, expresada en metros, newtons. ¿De acuerdo? Ya tenemos la segunda parte. Fíjense que es muchísimo menor, es de 160 a 7, o sea, una barbaridad, de 0,7 a 17 casi, ¿no? Una barbaridad. Pues vamos con el caso tercero. En el caso tercero nos dicen que una onda de choque en una sección tal que A partido por A mínima es 1,2. Muy bien, pues vamos allá. Volvemos a tener... Vaya, que mal he dibujado esta vez. Sería... ¿Vale? Mi tobera. P sub 0. Área mínima. Y ahora me dicen, este es el área de salida. Recuerden, área de salida es 2 veces área mínima. Pues en una sección intermedia tengo una onda de choque. Aquí. ¿Vale? Onda de choque. En un área de llamar A sub OC, donde yo sé que A sub OC
es igual a 1,2 veces el área mínima. ¿Vale? Muy bien. Vamos a analizar un poco de nuevo qué cuestiones tenemos aquí. Déjenme poner aquí el punto 1 y el punto 2. 1 antes de la onda de choque y 2 detrás. Bueno, pues que hasta 1 tenemos desde aquí hasta aquí, tenemos flujo isentrópico. Como hay una onda de choque, significa que el Mach en 1 es mayor que 1. Luego, necesariamente, el área de la garganta está crítica. El Mach en la garganta vale 1, ya que el Mach antes de la onda de choque tiene que ser mayor que 1. ¿Vale? Esto es lo que tenemos. Detrás de la onda de choque, o sea, desde 2 hasta la salida, tenemos isentrópico también y subsónico. ¿Por qué sé que es subsónico? Pues porque ya saben que a través de una onda de choque pasa el flujo de supersónico a subsónico. Tenemos un flujo subsónico en un tubo que se va ensanchando, pues cada vez se decelera más, por lo tanto siempre seguirá siendo subsónico. Y si es subsónico a la salida, se implica que la presión a la salida vuelve a ser la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Todo eso hay que tenerlo en cuenta, pero es fácil. Bueno, da igual, que se quede ahí. ¿De acuerdo? Eso es lo que sabemos. Bien, de la primera parte hasta la onda de choque puedo aplicar de nuevo flujo isentrópico con garganta en estado crítico. Muy bien, pues puedo aplicar esta ecuación de aquí. Y me dicen que la relación que hay entre el área mínima y el área donde está la onda de choque es 1,2. ¿De acuerdo? Pues 1,2 sería esta de aquí. Aquí está. Dos soluciones. Esta de aquí. Uy, perdonen. Vaya. Y esta de aquí. ¿De acuerdo? Obviamente, como se trata de un punto justo antes de una onda de choque, no puede ser subsónico, tiene que ser supersónico. Luego el Mach allí, pues déjenme escribirlo, pues prácticamente 1,55, ¿de acuerdo? Voy a coger que es 1,55, ¿de acuerdo? Esto significa que el Mach en 1 antes de la onda de choque, o si quieren ustedes, para que lo tengan claro, tengo que la sección de la onda de choque por el área mínima, que es crítica, solamente es función del Mach de la onda de choque. Y entrando en la tabla, hemos dicho que ese Mach pues es aproximadamente 1,55. ¿Vale? Ahora me hacen falta saltos a través de la onda de choque. Si esto lo hago así, 1,55 es el Mach. Déjenme borrar aquí. $1,55 es el Mach. Voy a borrar también aquí para no confundirme. 1,55. 5. Pues este de aquí sería más o menos, ¿no? La mitad de este. Vale, este sería 1. Ups. Y este sería otro. Es decir, el salto de presiones sería 0,92 aproximadamente, ¿no? Más o menos. Y el salto, pues 0,46, ¿no? En el Mach cuadrado la salida 0,46. Muy bien. Pues entonces el Mach a la salida, que es detrás, el Mach detrás de la onda de choque, que lleva Mach 2, ¿de acuerdo? 0, P sub 0,2 partido por P sub 0,1, que no es más que P sub 0, es igual a ¿cuánto hemos dicho? 0,92 y 0,46. Pues nada, 0,92 y 0,46. Estas son las condiciones detrás de la onda de choque, aquí en 2.
mí lo que me interesa son los gastos y las velocidades a la salida, ¿de acuerdo? Sabiendo que la temperatura de remanso en 2 es igual a T sub 0, eso ya lo sabemos, ¿vale? Porque se conservan a través de la onda de choque. Muy bien, ahí lo tenemos. Muy bien, me interesan las condiciones en la salida, entre ellos la presión a la salida y la velocidad a la salida. La presión a la salida ya la conocemos, ¿de acuerdo? Que vale P sub A, porque es un flujo subsónico y por lo tanto se tiene que adaptar a la presión que hay aquí. Se acopla, ¿vale? De acuerdo, me hace falta el gasto y la velocidad de salida. El gasto es el gasto crítico evaluado en esta garganta de aquí, que lo tenemos escrito de aquí, ¿vale? Ya tenemos el gasto, el mismo, el gasto crítico con el valor de P sub 0 apropiado, que por cierto todavía no lo conocemos, ¿vale? Vamos a calcular el valor de P sub 0. Como sabemos que el flujo es isentrópico desde 2 hasta la salida, la magnitud de remanso se conservan desde 2 hasta la salida, en concreto la presión de remanso. La presión de remanso en 2, por lo tanto, será igual a la presión que hay en la salida por 1 más gamma menos 1 dividido por 2 por el MAC a la salida elevado al cuadrado elevado a gamma partido por gamma menos 1. Y yo sé, por un lado, que la presión de remanso en 2 es 0,92 veces la que hay en el depósito. Sería 0,92 veces la presión en el depósito. Es, por otro lado, como es subsónico, la presión del flujo aquí a la salida coincide, la termodinámica, con la atmosférica. Pues será igual a P sub A por 1 más gamma menos 1 partido por 2 por el MAC a la salida al cuadrado elevado a gamma partido por gamma menos 1. Casi tengo todo excepto por el número de Mach a la salida, que no lo conozco. ¿Cómo calculamos el número de Mach a la salida? Bueno, conocemos la relación que hay de áreas entre donde está la onda de choque, que es 1,2 área mínima, y el área de salida, que sale en 2 área mínima, ¿de acuerdo? Conocer la relación de áreas, lo que me está pidiendo el problema es utilizar una tobera imaginaria. Que sería en vertical algo así. Esta es la parte real de la tobera, donde aquí es donde se ha producido la onda de choque y este es el área de salida, ¿vale? Pues yo voy a suponer que esa parte de tobera real es a su vez parte de una tobera imaginaria, no tiene nada que ver con la anterior, una tobera imaginaria donde existe una garganta, área mínima gorro, que está en condiciones críticas. ¿De acuerdo? Una tobera imaginaria que está en condiciones críticas. En ese caso, fíjense, cumplimos las hipótesis de flujo isentrópico. En mi tobera semi-imaginaria, el flujo es isentrópico, toda mi tobera semi-imaginaria, y además el área crítica, que no sé cuánto vale, o sea, el área de la garganta imaginaria, está en condiciones críticas. Luego, estamos de nuevo en condiciones de utilizar la figura. Vaya. Eso es, esta de aquí, ¿vale? ¿Qué conozco yo? Pues miren, conozco, por ejemplo, del área crítica, del área de donde está la onda de choque, conozco su número de Mach, que es 0,246, ¿vale? Entonces yo puedo afirmar que la relación entre el área sub 0C dividido por el área crítica que yo desconozco es función del Mach en esa sección 0C, que no es más que 0,46, ¿de acuerdo? El Mach que hay aquí en 2 detrás de la onda de choque, ¿vale? Esa sería aquí. Bueno, pues entrando en la gráfica buscando el Mach 0,46, 546, pues estaríamos por aquí. Vaya a poner. ¿Vale? Llegaríamos aquí. Si tiramos por la horizontal, pues algo parecido aquí. O sea, 0,4, ¿no? Perdón, 1,4. Bueno, pues eso me dice, eso es correcto, me dice que A sub 0C partido por área mínima es aproximadamente 1,4. Estupendo. Luego ya conozco cuánto es el área mínima de mi tobera imaginaria.
como A sub 0C era igual a 1,2 veces el área mínima de la tobera real, por escribir todo en términos del área mínima real, ¿vale? Pues yo sé que A mínima imaginaria es 1,2, 1,4 por el área mínima de la tobera real, ¿de acuerdo? Y esto, pues si uno hace la operación, es 1,2 entre 1,4, pues 0,85. El área mínima imaginaria es 0,85 veces el área mínima real. Ya tenemos la tobera imaginaria conocida. Muy bien, pues ahora vamos a utilizar de nuevo que en mi tobera imaginaria la relación entre el área de salida y el área mínima imaginaria es solamente función del MAC a la salida. Y yo sé que el área de salida es 2 veces el área mínima de la tobera real. Y el área imaginaria pues es 0,85 veces el área mínima de la tobera real. Lo acabamos de ver aquí, ¿se dan cuenta? De tal forma que esa relación, a su vez, partido por área mínima imaginaria, pues resulta ser el cociente 2 entre 0,85, ¿vale? Son 2,35. Y eso es exclusivamente función del número de Mach a la salida, que además, como estamos en la parte detrás de la onda de choque, tiene que ser subsónico. Mach a la salida, sabemos que el Mach a la salida tiene que ser menor que 1. Con esta relación de áreas, 2,35, pues vamos para allá. 2,35, no sé dónde estoy, 2,35 es esta. Pumba. Pues nada, uno baja por aquí, aproximadamente. Pumba. Pues 0,25, ¿vale? 0,25, por redondear. 0,25. Eso implica que el Mach a la salida es 0,25. Muy bien. Ya tenemos el número de Mach a la salida, ¿de acuerdo? Luego ya en esta expresión que estoy señalando, ya conocemos todo. Por lo tanto, yo puedo calcular la cantidad presión en el depósito relativa a la que hay fuera, la atmosférica, es 1 partido por 0,92, que multiplica a 1 más gamma menos 1 dividido por 2, 0,25 elevado al cuadrado, y todo ello elevado a gamma partido por gamma menos 1. Si hago los numeritos, pues P sub 0 partido por P sub A resulta ser, un momentico, hemos dicho 0,25 elevado al cuadrado por 0,2 más 1, pumba, elevado a, abro paréntesis, 1,4 entre 0,4, cierro, igual, pumba. Y eso entre 0,92,92. Pues me sale 1,13, 1,135. Lo que quiere decir que P sub 0 es igual a 1,135 atmósferas. ¿Vale? Ya tenemos la relación. ¿Cómo sale comparativa a la anterior? 1,6, pues un poquito menor, ¿de acuerdo? Me parece que es razonable. ¿Vale? Muy bien. Bueno, necesito conocer el gasto, la velocidad a la salida, la presión a la salida ya la conozco porque cumple la condición de contorno. Luego está claro que el empuje en dirección I, que es igual al gasto por la velocidad de salida, más P menos P sub A por el área de salida, pues es, claro, con la condición de contorno esto es nulo, es solamente el gasto por la velocidad de salida. El gasto es el gasto crítico evaluado aquí, ¿vale? Cuya expresión, no sé dónde la tengo, aquí, ¿de acuerdo? Y la velocidad a la salida, pues depende del Mach a la salida, todo y como está hecho, de tal forma que podemos utilizar tranquilamente esta expresión de aquí. La vuelvo a copiar. ¿Vale? La añado aquí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien.
acuerdo? ¿Dónde qué conozco? Pues conozco el MAC a la salida, ya lo tengo aquí, sería el MAC en 2, ¿de acuerdo? Antes ya lo llamábamos MAC en 2, ahora estamos en la salida. Y el P sub 0 pues tiene esta expresión de aquí, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, pues operando un poco, vamos a hacerlo. El gasto por la velocidad a la salida en este caso sería, vamos allá. MAC a la salida, que es 0,25 elevado al cuadrado por 0,2 y más 1. Vale, ya tengo eso de ahí, lo elevo a raíz cuadrada y lo divido entre, vale. Lo multiplico por el MAC a la salida, que es por 0,25, igual. Lo multiplico por gamma, que es 1,4, igual. Y lo multiplico por esto de aquí. Uf, ya se me había olvidado cuánto es. Eso hemos dicho que es 1,4 más 1 son 2,4, entre 2, 1,2, elevado a, abro paréntesis, 2,4, dividido entre 0 menos 0,8, 0,8 cambio de signo, cierro, igual, pum. De acuerdo, eso por memoria regresa, ya lo tengo, sería 0,2. Por P sub 0 es que por 1,135 y se acabó. Luego esto, si no me he equivocado, me salen 0,23 veces por 10 elevado a 5, pasando las atmósferas, como siempre, a newtons, por el valor del área mínima expresado en metros, newtons. ¿De acuerdo? Eso es lo que tendríamos. De tal manera que ese sería el valor del empuje. Newtons. Muy bien. Qué desastre. ¿Vale? Eso lo tenemos. Bueno, vamos a ver un pequeño resumen de los casos A, B y C. Teníamos P sub 0 partido por P, por PA, y después el empuje en dirección I. En este último hemos dicho que es 1,135 y el empuje es 0,23 por 10 elevado a 5 newtons. Perdón. Por el área mínima, newtons. El primer caso es 16,5, 12,5. Y el caso intermedio son 0,72, 1,64. Ese sería, digamos, el resultado. ¿De acuerdo? Resumen de todo lo que hemos hecho. Efectivamente, el primero de los casos, que es la tobera adaptada, es cuando el empuje es mucho mayor, muchísimo mayor que los demás. ¿De acuerdo? ¿Vale? También es el que requiere mayor presión. El mayor salto de presiones, ese 12,5. Los otros son saltos de presiones lo más pequeños posible. En todos los casos también hay que hacer notar que en todos los casos el área mínima el área de la garganta estaba en condiciones críticas y que el gasto era el gasto crítico, ¿de acuerdo? Podríamos también haber usado el primero, da igual, ¿vale? Pero en cualquier caso ahí lo tiene. Muy bien, ¿qué más me pide el problema? Déjenme volver porque me pide un segundo apartado.
Bueno, suponiendo que el depósito posee una tobera convergente de área de salida igual al área mínima de la tobera anterior, es decir, como si cortáramos por aquí, ¿de acuerdo? Toda esta parte del cohete ya no existe, ¿vale? ¿Vale? Bueno, pues en ese caso mi volumen de control llegaría hasta el área mínima y por lo demás igual, ¿de acuerdo? Ahora me dicen, ese es el área de salida, que coincide con el mínimo. Suponiendo, calcular de nuevo el empuje para las relaciones de presiones obtenidas en los apartados anteriores, es decir, para el P sub 0 partido por P sub A que obtuvimos aquí, aquí y aquí. Pues vamos allá, ¿de acuerdo? Es decir, para estos saltos de presiones, calcular los empujes, ¿de acuerdo? Bien, mi depósito tobera ahora hace así, ¿de acuerdo? Con el área mínima. No, vaya por Dios. Eso es. Con el área mínima aquí, ¿vale? Pintarla en verde. Área mínima. Y aquí tenemos la presión a la salida, P sub A, y aquí tendríamos P sub 0. Y la pregunta que calcule el empuje. La expresión del empuje es la misma, ¿de acuerdo? No varía. El empuje en dirección Y sigue siendo el gasto por la velocidad de salida, más P menos P sub A por el área de salida, que en este caso es el área mínima, ¿de acuerdo? Que teníamos antes. Pues nada, vamos a empezar. Salto de presiones. Tenemos un flujo arremansado que se acelera a través de una tobera convergente, solo convergente, ¿de acuerdo? Cuando tenemos un flujo que ha remansado, es decir, Mach menor que 1, se va acelerando o va fluyendo a través de una tobera cuya sección se disminuye, ¿de acuerdo? Pues la velocidad va aumentando y el número de Mach va aumentando, ¿de acuerdo? Pero claro, siendo este el mínimo, ¿vale? Como mucho, el número de Mach aquí, como mucho, puede valer 1. No puede valer más que 1, porque para superar el valor Mach igual a 1 hay que pasar por una garganta. Y en este caso mi tobera no tiene garganta, solo converge. Luego tiene que quedar claro que, como mucho, el Mach en la salida, ¿de acuerdo? Que corresponde con el Mach en M, en la garganta mínima, como mucho Mach es igual a 1. ¿De acuerdo? ¿En qué condiciones ocurrirá esto, de que el Mach se haga unidad? ¿Vale? Pues miren, la condición, la diferencia de presiones entre este depósito y el que hay fuera, para que el Mach se alcance, disculpen, aquí, en la garganta alcance 1, ¿vale? Tiene que verificar, primero, que el Mach ahí va a ser 1, y después que la presión en esa salida, P sub M, porque subíndice hace alusión al área mínima, a este área de aquí, ese P sub M, es igual a la presión de descarga que hay aquí, a P sub A. ¿Vale? Esas condiciones tienen que darse. Recuerden, si las dos presiones son iguales, no hay flujo. A medida que esta va subiendo con respecto de esta, va aumentando el flujo, aunque sigue siendo subsónico. Llegará un momento donde, aun adaptándose a la presión de aquí, a la salida, el Mach alcance por primera vez la condición unidad. ¿De acuerdo? En este caso, el flujo en toda mi tobera convergente es isentrópico, ¿vale? Y al ser isentrópico, yo sé que la presión de remanso, que es P sub 0, tiene que ser igual a la presión en el área de salida, el área mínima, lo que he llamado P sub M, ¿de acuerdo? Por 1 más gamma menos 1 partido por 2 por el Mach en M al cuadrado elevado a gamma partido por gamma menos 1. Ahora bien, en estas condiciones, la presión a la salida en M coincide con la atmosférica y el Mach vale 1. Luego esa condición que estoy buscando, tengo que P sub 0 es igual a P sub A, y para Mach igual a unidad me quedaría gamma más 1 partido por 2 elevado a gamma partido por gamma menos 1. Es decir, el salto de presiones mínimo que requiero para que el Mach sea igual a 1, ¿vale?
pues requiere ser igual a este factor de aquí, ¿vale? Y ese factor, que lo hemos hecho varias veces, pero por desgracia lo he borrado, pues lo vuelvo a hacer. Es 1,2 elevado, 1,2 elevado, perdón, C, es 1,2, eso es, elevado a 1,4 entre 0,4. Cierro y leo. $1,89. ¿De acuerdo? Es decir, que si la diferencia de presiones entre el embalse, entre el depósito y la atmósfera, que es donde estoy descargando, es menor de 1,89, el MAC aquí no llega a la unidad, aunque si es mayor, el MAC se hace unidad, ¿de acuerdo? Fíjense que en los casos que hemos corrido, el primero, el salto de presiones es mayor que 1,89, luego aquí vamos a tener MAC unidad, mientras que en los otros dos casos el salto de presión es menor de 1,89, luego aquí el MAC no va a ser unidad, ¿vale? Bueno, ahora lo analizaremos, ¿vale? Para el caso primero tenemos que P sub 0 partido por P sub A, que es igual a 12,5, es mayor que 1,89. Luego lo que tenemos es que el MAC a la salida es igual a unidad, ¿vale? Y si el MAC a la salida vale 1, la presión termodinámica a la salida, ¿vale? Porque el flujo alcanza condiciones sónicas, no ve lo que tiene delante, no ve lo que tiene delante, ¿de acuerdo? La presión termodinámica a la salida simplemente se calcula aprovechando que este flujo desde aquí hasta la línea verde es isentrópico y por lo tanto la presión de remanso que hay tiene que ser igual a la presión en M por 1 más gamma menos 1 partido por 2 por el MAC en M, pero el MAC en M es 1, sería gamma más 1 partido por 2 elevado a gamma partido por gamma menos 1, ¿de acuerdo? Es decir, 1,89, lo acabamos de evaluar este factor, 1,89 P sub M. Eso quiere decir que la presión en M es igual a la presión en 0. Observen que la presión en 0 en mi caso es 2,5 veces la presión atmosférica, ¿vale? Pues dividido por 1,89, es decir, que la presión a la salida vale 12,5 entre 1,89, pues me sale 6,6. La presión es 6,6 veces la presión atmosférica, la presión a la salida, ¿de acuerdo? Importante. 6,6. Sale a mucha más presión de la que hay debajo, ¿de acuerdo? La tubería no puede expandir más el gas. Por otro lado, el gasto, al estar en condiciones críticas, el gasto es crítico. Luego está claro, eso es, lo tenemos aquí delante, aquí lo habíamos hecho antes, ¿eh? El gasto sigue siendo el gasto crítico, que es esta expresión, ¿de acuerdo? Y la velocidad a la salida será el MAC a la salida por esta misma expresión evaluado en la salida. Es decir, volvemos a tener esta misma expresión de aquí, ¿de acuerdo? Que la volvemos a copiar. La volvemos a copiar. La pegamos aquí. Eso es. ¿De acuerdo? Y ahora pues lo que tenemos es que en nuestro caso, el gamma por el gamma menos 1, esto está muy bien, ¿de acuerdo? Me quedaría el factor gamma por gamma más 1 partido por 2 elevado a gamma más 1 partido por 2 y por 1 menos gamma. El área donde se hace crítica, que sigue siendo A sub M, el valor de P sub 0 en este caso, que es 12,5 veces la presión atmosférica, ¿de acuerdo? Y después por esto en la salida. En nuestro caso en la salida ocurre en M. ¿De acuerdo? Que lo tenemos aquí. Vale la unidad. Pues oiga, al más a la salida vale 1. Me quedaría pues aquí el gamma más 1 partido por 2
elevado a menos 1/2, ¿se dan cuenta? De tal forma que en nuestro caso G por Vs pues es igual a gamma por 12,5 presiones atmosféricas por el área mínima, y aquí me queda pues gamma más 1 partido por 2 expresado, o sea, elevado a estos dos exponentes, que me parece recordar que era gamma partido por gamma menos 1, o gamma partido por 1 menos gamma, disculpen. Lo hicimos antes, pues por 1 menos gamma. Pues haciendo los calculillos, GVS, ¿qué es lo que me saldría? Pues vamos a ver. Vamos a hacer el exponencial primero, que sería 1,4 entre 2 es 1,2, pues 1,2 elevado a, abro paréntesis, gamma, que es 1,4, entre 1 menos gamma, menos 0,4. Punto 4 cambio de signo. Elevo y elevo, igual. Eso por gamma, por 1,4, igual. Y ahora por 12,5, ¿no? Pues me quedaría 9,2 por 10 elevado a 5, el área mínima en newtons. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto vale el empuje? El empuje sería igual a G por V sub S, que ya lo tenemos, 9,2 por 10 elevado a 5 veces el área mínima en newtons, ¿vale? Y ahora por P menos P sub A, más P es 6,6, ¿de acuerdo? 6,6 menos 1 me quedaría más 5,6 por 10 elevado a 5 por el área mínima, ¿de acuerdo? 9,2 más 5,6 igual a 14,8. ¿De acuerdo? Bueno, pues este sería el empuje que hay ahora en newtons. Ha bajado, ¿eh? El hecho de no dejar expandir el gas en la parte de la tobera hace que baje de 16 a 15, ¿de acuerdo? 16,5 a 14,8. ¿Qué ocurre en el caso B? Pues en el caso B tenemos que el salto de presiones, P sub 0 partido por P sub A, resultaba ser, ¿cuánto? 1,64. 1,64, que es menor que 1,89. Eso quiere decir que el Mach en la salida es menor que 1. ¿Qué condición de contorno hay que poner? Bueno, pues tenemos un flujo a través de un tubo que descarga a la atmósfera con un Mach menor que 1. Pues la condición de contorno que hay que poner es que la presión en M coincide con la presión atmosférica, ¿de acuerdo? Esa es la condición de contorno. Ya tengo cuánto vale la presión. En el caso anterior, fíjense que esto alcanza la velocidad sónica aquí, Mach igual a 1, por lo tanto el fluido no ve lo que tiene delante. No hay acople entre la presión del fluido que viene por aquí, ¿de acuerdo?, que es esta, y la presión que hay fuera. Sale mucha más presión el fluido que sale de aquí, ¿vale? En este caso no, el flujo es subsónico y ve lo que tiene detrás. Muy bien, pues nada, ¿cuánto vale el Mach a la salida? Muy sencillo, el Mach a la salida simplemente hay que considerar que el flujo en la tobera es completamente isentrópico. Si el flujo es isentrópico, la presión de remanso se conserva. Luego, presión de remanso, la del depósito, es igual a la presión que hay en la salida, que en este caso es la atmosférica, gamma menos 1 partido por 2 por el Mach en la salida elevado al cuadrado, elevado a gamma partido por gamma menos 1. De aquí conozco todo, salvo el Mach. Pues lo despejo. El Mach en la salida al cuadrado será igual a 2 partido por gamma menos 1, que multiplica a el P sub 0 partido por P sub A elevado a gamma menos 1 partido por gamma y menos 1. ¿De acuerdo? De esta expresión yo conozco todo y obtendría el Mach a la salida. ¿Vale? Voy a ir un poquito rápido. ¿Vale? Muy bien, ya tengo el Mach a la salida, tengo la presión a la salida, ya tengo todas las condiciones a la salida, ¿vale? Me interesa el empuje, y el empuje, como lo tengo aquí, es el gasto más presión, ya lo tenemos, gasto y velocidad a la salida. En este caso el gasto ya no es el crítico, ¿de acuerdo? Ya no es el crítico. O si nos vamos para atrás, ¿vale? El gasto, que era todo esto, ya el gasto por V sub S ya no es el gasto crítico. Tendríamos esta expresión de aquí, con la salvedad de que conocemos todo a la salida de mi tobera. Déjeme
copiarla. Copiamos. Uy, disculpa. Bueno, la pegamos aquí. ¿Vale? Y lo único que hago es evaluar este término. Uy, perdone. He puesto esto de... Vale. Lo que hago es, déjenme traer para abajo. ¿Vale? Eso es. Lo que hago es evaluar todo este término en el A sub m con el MAC en m, ¿de acuerdo? Que es la salida y obviamente es el MAC a la salida, el MAC en m, ¿vale? De tal forma que si yo lo hago, lo que me queda es, pues nada, el G por V a la salida es gamma por el P sub 0 por el AM, y aquí me queda el MAC en m por el MAC en m, pues me queda el MAC en m elevado al cuadrado, y aquí tengo el mismo factor elevado a dos exponentes, 1 más gamma menos 1 dividido por 2 MAC en m al cuadrado, y me acuerdo que los exponentes me parece que es gamma partido por 1 menos gamma, ¿de acuerdo? Aquí ya conocemos todos, ¿vale? No voy a hacerlo, ya lo sustituyen ustedes, ya tenemos la presión y ya tenemos el gasto, pues lo podemos calcular el empuje. Recuerden que el MAC ya es conocido, ¿de acuerdo? El MAC es conocido de esta expresión de aquí. Muy bien. Bueno, con el caso C es similar. Sencillamente, pues en este caso, pues P sub 0 partido por P sub A, pues es igual, el caso C era 1,13, 1,135, ¿de acuerdo? Pues 1,135, que de nuevo es menor que el 1,89. Luego el MAC a la salida es menor que 1 y exactamente igual, la presión en esa sección de salida coincide con la atmosférica. El procedimiento es exactamente igual que el que acabamos de hacer. El flujo isentrópico, bla, 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 bla. Pues bien, pues ya lo dejamos aquí. Es interesante, ¿vale? Es como la tobera adaptada necesita más salto de presión que esta tobera, que tiene una onda de choque en la salida, y si el salto de presiones es menor, la onda de choque está dentro, ¿de acuerdo? Comparen esto con la evolución del gas en una tobera que hay en los apuntes en función del salto de presiones, y verá que es perfectamente consistente, ¿de acuerdo? Muy bien, pues lo dejamos aquí. Gracias.